cómo llegó a ser la vida para los mexicanos durante el mandato de Porfirio Díaz de México en sus primeros 19 años de gobierno. Hoy les traemos un tema fascinante que revela cómo la vida de millones de mexicanos se deterioró durante los primeros 19 años del Porfiriato, 1876 a 1895. Vamos a analizar cómo la promesa de progreso, estabilidad y modernización de Porfirio Díaz no fue más que una máscara que encubrió una realidad mucho más cruel para la gran mayoría de los mexicanos. A través de 15 datos fundamentales, profundizaremos en cómo los mestizos, mulatos, pardos e indígenas fueron los más afectados, y cómo su estilo de vida y su capacidad de ascender de clase social fueron seriamente restringidos bajo este régimen. A lo largo de este video, veremos no solo las políticas implementadas, sino también las figuras clave que jugaron un papel crucial en empeorar la vida de los mexicanos en este periodo. Compararemos la situación de las distintas etnias y clases sociales y desentrañaremos cómo la independencia, que en principio prometía mejoras, resultó en un desastre para gran parte de la población. Comencemos. Número 1. La paz porfiriana y la represión política, 1876 a 1895. El periodo conocido como la paz porfiriana parece una contradicción cuando analizamos lo que realmente sucedió durante los primeros 19 años del porfiriato. Aunque la paz sugiere estabilidad y tranquilidad, en realidad fue un periodo marcado por una profunda represión política. Desde que Porfirio Díaz llegó al poder en 1876, implementó un régimen autoritario donde la disidencia no tenía cabida. Las luchas sociales, los movimientos campesinos y las voces críticas fueron sistemáticamente silenciadas mediante el uso de la fuerza militar. Los campesinos, obreros y las clases bajas fueron los que más sufrieron esta represión. ¿Por qué? Porque Díaz no dudaba en emplear tácticas militares para aplastar cualquier intento de levantamiento. Figuras clave como José Ibs Limantur y Manuel González, quienes estaban dentro del círculo cercano de Díaz, colaboraron para garantizar que las protestas sociales fueran sofocadas de manera rápida y violenta. Esto creó una atmósfera de miedo constante donde las clases bajas vivían bajo la amenaza permanente de ser arrestadas, torturadas o incluso ejecutadas si se oponían al régimen. El costo humano de la llamada paz fue altísimo, la libertad de expresión fue eliminada, la prensa fue controlada, y los opositores políticos fueron exiliados o encarcelados. Mientras, los grandes terratenientes y empresarios extranjeros eran los principales beneficiados por esta paz, pues se aseguraron de que las políticas de Díaz favorecieran sus intereses, pero el pueblo mexicano pagó el precio más alto. Lo que es aún más impactante es que, a pesar de los beneficios que algunos sectores de la sociedad recibieron, para los mestizos, mulatos y pardos, esta paz no fue más que una fachada. Mientras algunos se enriquecían, la mayoría de los mexicanos seguían atrapados en la miseria. Número 2. La política de los científicos y la discriminación racial, 1876 a 1895. La élite intelectual de la época, conocidos como los científicos, eran un grupo de pensadores que colaboraron estrechamente con Porfirio Díaz. Estos intelectuales promovieron una visión eurocéntrica del progreso que ignoraba por completo las necesidades y los derechos de las clases bajas y, sobre todo, de las comunidades indígenas y mestizas. A lo largo de los primeros años del Porfiriato, los científicos impulsaron reformas que favorecían a las grandes élites y fortalecían la discriminación racial. La visión científica de estos intelectuales se basaba en la idea de que la civilización europea era el modelo a seguir, mientras que todo lo relacionado con las culturas indígenas y mestizas era considerado inferior. Esta ideología se reflejaba en las políticas públicas que trataban de borrar las tradiciones y culturas indígenas en nombre del progreso. Los pueblos originarios fueron forzados a abandonar sus costumbres y a adaptarse a un sistema que los veía como primitivos. Esto agudizó la discriminación racial, no solo en términos de políticas públicas, sino también en la vida cotidiana. Los mestizos y mulatos se vieron aún más marginados, sin acceso a los recursos que se le otorgaban a las élites. La educación, que debería haber sido un mecanismo de ascenso social, estaba fuera del alcance de estas clases. A pesar de que las élites intelectuales promovían la modernización del país, la exclusión y segregación racial se hicieron más evidentes que nunca, mientras las comunidades indígenas y mestizas se veían condenadas a vivir en la pobreza y la falta de oportunidades. Número 3. El despojo de tierras a comunidades indígenas y campesinas, 1876 a 1895. Uno de los aspectos más devastadores del porfiriato fue el despojo masivo de tierras a las comunidades indígenas y campesinas. Bajo el reglamento de la Ley de Desamortización de Bienes Comunales de 1883, el gobierno de Díaz implementó políticas que favorecían a los grandes terratenientes y a las empresas extranjeras, mientras despojaban a los pueblos originarios de sus tierras. Este despojo fue legalizado bajo la premisa de que la propiedad privada debía ser gestionada eficientemente para lograr el progreso. Sin embargo, el verdadero propósito era asegurar que los grandes terratenientes y las empresas extranjeras pudieran expandir sus terrenos y aumentar sus ganancias. La hacienda se convirtió en la forma de explotación más común y millones de campesinos fueron desplazados de sus tierras ancestrales.
Muchos de estos pueblos, que vivían en equilibrio con la naturaleza y basaban su economía en la agricultura tradicional, se vieron obligados a trabajar en condiciones de semi-esclavitud en los latifundios de los grandes terratenientes. Lo más devastador fue que, a pesar de que el despojo de tierras no era un proceso nuevo, durante el Porfiriato se intensificó de manera brutal y sistemática. Pueblos enteros fueron despojados de sus territorios sin ninguna compensación, y los campesinos, que durante el virreinato aún podían depender en gran medida de sus tierras para sobrevivir, se vieron obligados a trabajar por salarios miserables en las grandes haciendas. Este proceso no solo destruyó las economías locales, sino que también tuvo un profundo impacto en la identidad cultural de los pueblos indígenas, pues muchas comunidades dependían de la tierra no solo para su sustento económico, sino también como parte de su cosmovisión. Número 4. La sobreexplotación laboral en las haciendas y la minería, 1876 a 1895. Durante el Porfiriato, la explotación laboral alcanzó niveles extremos, y la vida de los campesinos y obreros mexicanos se hizo mucho más dura que nunca. Mientras Porfirio Díaz promovía una imagen de modernización y prosperidad, la realidad para las clases bajas era sumamente sombría. Los campesinos y obreros trabajaban largas jornadas en condiciones deplorables, recibiendo salarios extremadamente bajos por su arduo trabajo. En la minería, que fue una de las industrias más importantes de la época, las condiciones de trabajo eran horrendas. Los obreros trabajaban en las minas sin las más mínimas medidas de seguridad, y muchos murieron a causa de los accidentes, enfermedades y condiciones insalubres que prevalecían. Las haciendas, por su parte, no eran mejores. Los campesinos vivían bajo un régimen de trabajo forzado, donde no se les daba la oportunidad de ascender socialmente. Los mestizos, mulatos y pardos eran los más vulnerables a este sistema de explotación, pues mientras los terratenientes y empresarios extranjeros acumulaban grandes riquezas, los obreros seguían viviendo en la miseria. Número 5. La centralización del poder y la desaparición de los gobiernos locales, 1876 a 1895. Uno de los pilares fundamentales del porfiriato fue la centralización del poder en manos de Porfirio Díaz, quien logró instaurar un gobierno autoritario con una autoridad casi absoluta. En sus primeros años de gobierno, Díaz y sus aliados políticos, como José Ixtli Mantur y Manuel González, se encargaron de reducir al mínimo la autonomía de los gobiernos locales, eliminando cualquier tipo de oposición regional. Los gobiernos estatales y locales fueron paulatinamente despojados de su capacidad de decisión, y la federalización que se había instaurado desde la independencia de México fue virtualmente anulada. Las autoridades locales, que en épocas anteriores tenían cierto poder sobre su región, pasaron a ser simples figuras decorativas. Díaz instauró una red de gobernadores y caciques leales, que gestionaban los asuntos de sus respectivos territorios a su favor, sin tomar en cuenta las necesidades de las comunidades locales. El impacto para los mestizos y las clases más bajas fue devastador. Los sistemas de justicia y de gobernanza local, que antes podían ofrecer alguna forma de apoyo, quedaron fuera de su alcance. En su lugar, los terratenientes y empresarios extranjeros comenzaron a tener el control sobre grandes regiones del país, lo que les permitió operar sin restricciones legales ni gubernamentales. Los campesinos y obreros que vivían en las zonas rurales se vieron más expuestos que nunca a los abusos de poder de los caciques locales, quienes no dudaban en explotar y abusar de los más débiles, sabiendo que no había ninguna autoridad que los protegiera. Este periodo de centralización también contribuyó al colapso de las identidades regionales, ya que los pueblos indígenas y las comunidades rurales, que mantenían un sistema propio de organización y autogobierno, fueron forzados a adaptarse a una estructura política completamente ajena a sus intereses. Esto socavó aún más la posibilidad de ascenso social para aquellos que provenían de las clases más desfavorecidas. Número 6. El sistema de tierras ejidales y su desintegración, 1876 a 1895. Antes del porfiriato, existía un sistema ejidal que proporcionaba tierras a las comunidades indígenas y campesinas bajo un régimen colectivo, donde las tierras eran compartidas y gestionadas en común. Este sistema había permitido que muchas comunidades, aunque empobrecidas, pudieran subsistir con un mínimo de autonomía y control sobre sus recursos naturales. Sin embargo, con la llegada de Porfirio Díaz al poder, el sistema ejidal comenzó a desintegrarse. A lo largo de los primeros 19 años del porfiriato, Díaz implementó políticas que favorecieron a los grandes terratenientes y a los inversionistas extranjeros en detrimento de los pequeños campesinos. La Ley de Desamortización de Bienes Comunales de 1883 fue una de las reformas más dañinas, ya que permitió a los grandes terratenientes adueñarse de tierras que antes eran comunitarias. Las tierras ejidales fueron convertidas en propiedad privada, y las comunidades indígenas se vieron despojadas de sus recursos. La caída de los ejidos significó que las comunidades indígenas y campesinas, que habían sobrevivido durante siglos gracias a este sistema colectivo de tenencia de tierras, ahora debían competir con grandes latifundios y empresas extranjeras que adquirían las tierras a precios ínfimos. Para los campesinos y los indígenas, esta situación fue devastadora, pues perdieron el control sobre sus fuentes de sustento y vieron cómo sus tierras se transformaban en propiedades.
privadas gestionadas por empresarios que muchas veces contrataban a los mismos campesinos como trabajadores en condiciones precarias. La desaparición de los ejidos no solo afectó el sustento económico, sino que también debilitó las estructuras sociales de las comunidades. La cohesión social, que había sido un pilar en muchas comunidades indígenas, comenzó a desmoronarse y la posibilidad de ascender socialmente se volvió prácticamente imposible. Los mestizos y las clases bajas, que dependían de las tierras para subsistir, se encontraron atrapados en un círculo vicioso de pobreza sin una forma clara de escapar. Número 7. La expansión del ferrocarril y el despojo de tierras a los pueblos originarios, 1876 a 1895. Uno de los símbolos de la modernización en México durante el Porfiriato fue la expansión del ferrocarril, un proyecto que abarcó todo el país, conectando diversas regiones y facilitando el comercio y la movilidad. Sin embargo, la construcción del ferrocarril también fue responsable de graves abusos y despojos hacia los pueblos originarios y campesinos que vivían en las rutas donde las vías fueron trazadas. Para la construcción de estos ferrocarriles, las tierras de los pueblos indígenas fueron expropiadas de manera forzosa. Las compañías extranjeras, que habían recibido concesiones del gobierno, adquirieron grandes extensiones de tierra a precios ridículamente bajos, y las comunidades indígenas fueron desplazadas sin ningún tipo de compensación. Los mestizos que vivían en las tierras cercanas también sufrieron el despojo, y muchos se vieron obligados a abandonar sus hogares en busca de trabajo en las ciudades o en los nuevos centros industriales que se estaban formando a lo largo de las vías ferroviarias. Aunque la infraestructura ferroviaria trajo ciertos beneficios al país, como la facilitación del comercio y la llegada de nuevas tecnologías, el precio fue muy alto para las clases más desfavorecidas. Los pueblos originarios, que ya vivían en condiciones precarias, se vieron despojados de sus tierras y se les redujo aún más su acceso a recursos esenciales. La expansión ferroviaria se convirtió en un símbolo de la alienación de las comunidades rurales, quienes pasaron de tener un control relativo sobre sus tierras a ser espectadores de su desaparición a medida que las grandes empresas extranjeras se apoderaban de ellas. Número 8. El auge de las empresas extranjeras y la creciente dependencia de la economía mexicana, 1876 a 1895. Uno de los mayores impactos del porfiriato en la vida de los mexicanos fue la creciente dependencia de las empresas extranjeras. A lo largo de los primeros 19 años de este periodo, Porfirio Díaz permitió y promovió la inversión extranjera en sectores clave como la minería, el ferrocarril, la agricultura y la manufactura. Las empresas extranjeras se convirtieron en los principales actores económicos del país, controlando vastos recursos y concentrando la riqueza en sus manos. Para los mexicanos de las clases bajas y medias, esta situación significó una pérdida de soberanía económica. Mientras las grandes empresas extranjeras se enriquecían, los mexicanos, especialmente los mestizos y los campesinos, vivían en condiciones de pobreza extrema. La dependencia de las economías extranjeras hizo que México fuera vulnerable a las fluctuaciones económicas internacionales y que los intereses de los mexicanos quedaran subordinados a los intereses de corporaciones extranjeras. En muchas ocasiones, las condiciones laborales en las empresas extranjeras eran deshumanizantes, los obreros trabajaban largas horas por salarios miserables y en condiciones de inseguridad total. La explotación no solo era económica, sino también social, pues las clases bajas se vieron sometidas a un sistema donde sus derechos laborales eran prácticamente inexistentes. Por otro lado, las élites mexicanas se beneficiaron de esta economía de dependencia, jugando en complicidad con los intereses extranjeros. Número 9. La represión política y la eliminación de la oposición, 1876 a 1895. Una de las características más sobresalientes del gobierno de Porfirio Díaz durante los primeros 19 años de su mandato fue la represión política sistemática contra cualquier forma de oposición. Aunque en un principio Díaz había prometido un gobierno democrático, lo que se instauró fue un régimen autocrático y dictatorial, donde cualquier intento de desafiar su autoridad era aplastado con mano dura. Desde que Porfirio Díaz asumió el poder en 1876, hizo uso del ejército y la policía para sofocar cualquier levantamiento en su contra, desde insurrecciones armadas hasta las más modestas manifestaciones de protesta. Uno de los episodios más significativos de esta represión ocurrió en 1876, cuando Díaz sofocó el levantamiento de Felipe Ángeles y sus seguidores. Este tipo de represiones continuaron durante las primeras décadas del Porfiriato, con el uso de la ley fuga, que permitió la ejecución extrajudicial de aquellos que osaban desafiar el orden establecido. La oposición política fue virtualmente eliminada a través de persuasión, coacción y violencia sistemática. José María Iglesias, quien se alzó en armas contra Díaz en 1876, sufrió una dura represión, y su caso fue solo uno de los muchos ejemplos de cómo los opositores fueron eliminados física y políticamente. Para los mestizos, indígenas y clases populares, esta represión no solo significó la pérdida de derechos políticos, sino también el temor constante de que cualquier manifestación de disidencia podría llevar a consecuencias fatales. En las zonas rurales, la represión política se tradujo en el
Despojo de tierras, mientras que en las ciudades se impuso una dictadura de silencio, donde las libertades de expresión y asociación fueron severamente limitadas. A nivel social, este entorno de represión política ahondó aún más la desigualdad, ya que las voces de los grupos más vulnerables no tenían forma de organizarse para luchar por sus derechos. La represión bajo Díaz era un mecanismo de control que impedía que las clases bajas pudieran siquiera imaginar una mejoría en su calidad de vida. Número 10. El impacto de las reformas educativas, 1880 a 1890. En cuanto a la educación, el Porfiriato experimentó una serie de reformas que buscaban modernizar el sistema educativo de México, pero estas reformas no tuvieron el impacto positivo que se esperaba en las clases bajas. El gobierno de Díaz implementó reformas que favorecieron a las élites urbanas y que excluyeron a la mayoría de la población rural e indígena. Durante los primeros 19 años del Porfiriato, Díaz dejó claro que la educación no era una prioridad para las clases más desfavorecidas. Aunque se implementaron algunos intentos de educación pública en las ciudades, los programas educativos estaban fuertemente influenciados por las élites políticas y económicas, lo que significaba que los niños de las clases altas y media alta recibían una educación que los preparaba para ocupar posiciones de poder en la sociedad mexicana, mientras que los mestizos y las comunidades indígenas quedaban fuera de este sistema educativo. La falta de acceso a la educación para los sectores más pobres de la población se tradujo en bajos niveles de alfabetización, especialmente en las zonas rurales. A pesar de que existían algunos esfuerzos por parte de misioneros y maestros en las áreas rurales, la gran mayoría de los campesinos no tenía acceso a una educación digna que les permitiera mejorar su situación económica y social. El abandono educativo de las clases populares contribuyó a mantenerlas en un estado de ignorancia que perpetuó la pobreza y la desigualdad social. La incapacidad de los mestizos y las clases bajas para acceder a una educación de calidad impidió su movilidad social, creando una brecha aún más profunda entre las clases altas y el resto de la población. Número 11. La militarización de la política y el uso del ejército para controlar la sociedad, 1876-1895. El uso del ejército durante los primeros 19 años del Porfiriato fue crucial para consolidar y mantener el poder de Porfirio Díaz. Si bien es cierto que el ejército jugó un papel importante en la lucha por la independencia y la revolución de reforma, durante el gobierno de Díaz se convirtió en una herramienta para reprimir a la población y mantener el orden a través de la violencia sistemática. Díaz, que había sido un militar destacado, utilizó al ejército para imponer su autoridad en todos los niveles de la sociedad. En muchas ocasiones, las autoridades militares eran las encargadas de resolver los conflictos sociales y políticos. Cualquier signo de resistencia, como los levantamientos campesinos o las protestas en las ciudades, era rápidamente sofocado con el uso de la fuerza militar. Esto generó un ambiente de miedo y sumisión entre la población, especialmente entre los mestizos y los campesinos que se vieron sometidos a la intimidación y violencia. En el campo, los campesinos eran frecuentemente sometidos a abusos por parte de los soldados, quienes en ocasiones los explotaban laboralmente o los despojaban de sus tierras. El ejército también fue responsable de garantizar el orden en las haciendas, donde los dueños de tierra podían contar con la protección militar para mantener la subyugación de los trabajadores. La militarización del gobierno de Díaz contribuyó a crear un clima de desconfianza y opresión, donde las clases bajas vivieron bajo la constante amenaza de ser reprimidos por las fuerzas del Estado. Número 12. La pobreza y explotación de los trabajadores industriales, 1880 a 1895. Durante los primeros 19 años del Porfiriato, el desarrollo de la industria fue uno de los ejes centrales del gobierno de Díaz. Sin embargo, este crecimiento industrial fue acompañado de una gran explotación de los trabajadores. Las fábricas, las minas y las plantaciones de azúcar que proliferaron en las zonas urbanas y rurales estaban controladas por empresarios tanto nacionales como extranjeros, que buscaban maximizar sus ganancias a costa de la salud y el bienestar de los obreros. Los trabajadores industriales mexicanos, que eran principalmente mestizos y campesinos provenientes de zonas rurales, trabajaban en condiciones deplorables. Las jornadas laborales eran extremadamente largas, a veces de hasta 12 horas, los salarios eran bajos y las condiciones de trabajo eran insalubres. Las fábricas no tenían medidas de seguridad, y las enfermedades y los accidentes laborales eran comunes, pero los dueños de las fábricas rara vez ofrecían compensación o ayuda a los trabajadores. La explosión industrial durante este periodo no trajo consigo el bienestar para la clase trabajadora, sino que enriqueció aún más a los propietarios de las fábricas y a los inversores extranjeros. La desigualdad social se agudizó, ya que las clases altas y los empresarios vivían en condiciones de lujo, mientras que los mestizos y obreros sufrían una vida de miseria. La explotación de los trabajadores no solo afectó su bienestar físico y económico, sino también su capacidad para ascender socialmente. La falta de derechos laborales y la ausencia de sindicatos impidieron que los trabajadores pudieran organizarse para mejorar sus condiciones de vida. Número 13. El despojo de las tierras de los pueblos indígenas y la migración forzada, 1876 a 1895. A lo largo de los primeros 19 años del Porfiriato, uno de los procesos más devastadores para los pueblos indígenas fue el despojo de tierras.
La expropiación de tierras indígenas, impulsada por Díaz y sus aliados, permitió que grandes latifundios fueran creados a expensas de las comunidades que habían habitado esos territorios durante siglos. Este despojo forzó a muchas comunidades a migrar a otras áreas en busca de trabajo o de mejores condiciones de vida, aunque la mayoría no encontró un destino más favorable. Las tierras que antes les pertenecían a las comunidades indígenas fueron adquiridas por empresarios y terratenientes, quienes arruinaron los modos de vida tradicionales y crearon una estructura social basada en la explotación. La migración forzada de los pueblos originarios generó un impacto negativo en su cohesión social, al mismo tiempo que aumentó la dependencia de los indígenas de los terratenientes y empresarios. Número 14. El auge de la minería y su explotación laboral, 1880 a 1895. El porfiriato se caracteriza también por el auge de la minería, una de las industrias más importantes en la economía mexicana durante los primeros 19 años de este régimen. Sin embargo, este auge tuvo consecuencias muy negativas para los trabajadores mineros, que en su mayoría eran mestizos y campesinos que vivían en condiciones de extrema explotación. A lo largo de estos años, la minería, especialmente en regiones como Coahuila, Zacatecas y Durango, pasó de ser una actividad artesanal a una actividad industrializada, lo que permitió un incremento notable en la producción de metales preciosos como la plata y el oro. Las inversiones extranjeras fueron clave para este crecimiento, con capitales principalmente provenientes de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Los terratenientes y empresarios extranjeros dominaron la industria y el gobierno de Porfirio Díaz les dio un trato favorable, garantizando que sus ganancias estuvieran protegidas y que la explotación de los recursos fuera lo más eficiente posible. Pero, ¿quiénes pagaron el precio de este progreso? Los trabajadores de las minas, que en su mayoría eran mestizos y campesinos pobres, tuvieron que enfrentar condiciones de trabajo insoportables. Las minas no solo eran peligrosas, sino que también estaban mal equipadas y, menudo, los mineros trabajaban bajo el nivel del mar en temperaturas extremas y en espacios cerrados. Las jornadas laborales de hasta 14 horas no eran infrecuentes y las condiciones de vida en las minas eran de una extrema pobreza. La explotación de los mineros fue tal que los salarios no cubrían siquiera las necesidades básicas, y muchos trabajadores morían debido a accidentes laborales o enfermedades respiratorias causadas por las condiciones insalubres. Para los pueblos indígenas que vivían en las zonas cercanas a las minas, este auge minero representó un despojo de tierras aún más profundo. Muchos campesinos indígenas fueron forzados a trabajar en las minas bajo condiciones de semi-esclavitud, mientras que otros fueron despojados de sus tierras para hacer espacio a las empresas mineras extranjeras. El sueño de los mestizos y campesinos de ascender a una mejor posición social fue desvanecido al ser absorbidos en el sistema de trabajo en las minas, del que era casi imposible escapar debido a las condiciones extremas de explotación. Este modelo de explotación minera fue uno de los pilares de la economía durante el Porfiriato, pero también dejó una huella indeleble de sufrimiento en los trabajadores que pagaron un precio muy alto por el progreso económico del país. Las grandes riquezas generadas por las minas nunca beneficiaron a los mexicanos de a pie y, al contrario, perpetuaron el ciclo de pobreza en las clases bajas y en las etnias más vulnerables. Número 15. La creación de un sistema ferroviario que reforzó la desigualdad social, 1878 a 1895. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, uno de los avances tecnológicos más notables fue la creación de un sistema ferroviario nacional que buscaba integrar al país y facilitar el transporte de mercancías y personas. Sin embargo, mientras este sistema fue clave para la modernización económica, también jugó un papel fundamental en la reproducción de la desigualdad social y económica en México. A finales del siglo XIX, Díaz promovió una serie de concesiones a empresarios nacionales y extranjeros para construir ferrocarriles en todo el país. Los ferrocarriles facilitaron el traslado de recursos naturales, como el petróleo y los minerales, que se exportaban hacia el extranjero, mientras que al mismo tiempo consolidaron la posición de los terratenientes y de las grandes empresas que ya controlaban la economía mexicana. La construcción de los ferrocarriles fue financiada principalmente con capital extranjero, lo que implicó que los beneficios económicos de esta infraestructura no se quedaran en el país, sino que se trasladaran al extranjero. Además, los trabajos en la construcción de los ferrocarriles fueron llevados a cabo en su mayoría por obreros mexicanos que vivían en condiciones de trabajo precarias. La falta de derechos laborales y la explotación de la fuerza de trabajo hicieron que los trabajadores de las vías del tren estuvieran sometidos a largas jornadas laborales y a un escaso salario, mientras que los empresarios ferroviarios se beneficiaban enormemente. Pero más allá de las condiciones laborales, el sistema ferroviario también tuvo un profundo impacto en la desigualdad social. Al principio, los ferrocarriles fueron concebidos como una herramienta de integración, pero rápidamente se convirtieron en un símbolo de segregación social. Solo las élites mexicanas y los extranjeros podían hacer uso de los trenes de lujo, mientras que los mestizos y las clases bajas no tenían acceso a estos medios de transporte y se mantenían al margen de las conexiones comerciales que estos ferrocarriles representaban.
El sistema ferroviario contribuyó a agudizar la desigualdad, ya que facilitó el comercio y las relaciones económicas solo para los sectores más privilegiados, dejando atrás a los pueblos rurales, indígenas y mestizos, quienes, aunque trabajaban en la construcción del ferrocarril, nunca vieron un beneficio tangible de esta modernización. En conclusión, el legado negativo de los primeros 19 años del porfiriato en México. Los primeros 19 años del porfiriato estuvieron marcados por un avance económico superficial que se sustentaba en la explotación de los recursos naturales y el trabajo de las clases bajas. Durante este tiempo, las etnias indígenas y mestizas de México sufrieron el despojo de tierras, la explotación laboral y la falta de acceso a servicios básicos como la educación. Si bien el país avanzó en términos de infraestructura y modernización, la desigualdad social alcanzó niveles críticos y la movilidad social se volvió casi imposible para las clases más bajas. Porfirio Díaz, en lugar de ser el líder que unió a los mexicanos, se convirtió en el figura autoritaria que consolidó un sistema basado en la represión y la explotación de las clases más vulnerables. Mientras que los terratenientes, los empresarios extranjeros y las élites mexicanas disfrutaron de las riquezas generadas por el auge de la minería, el ferrocarril y el desarrollo de la agricultura, la gran mayoría de la población vivió en condiciones de pobreza extrema y sin poder alguno para cambiar su destino. Este periodo histórico, por tanto, refleja las contradicciones de un régimen que, por un lado, modernizó al país, pero que, por otro, perpetuó y profundizó las desigualdades. Hoy, al mirar el legado del porfiriato, podemos ver que mientras algunos alcanzaron el éxito económico y social, la gran mayoría de los mexicanos quedaron atrapados en un sistema que les negó la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. En resumen, el porfiriato fue un periodo clave para la historia de México, pero su impacto sobre las clases populares y las etnias indígenas y mestizas fue devastador y el costo social fue altísimo. Es importante conocer este periodo para entender cómo el pasado de México sigue influyendo en las dinámicas sociales y económicas del país hasta el día de hoy.